Amén, mis hermanos. Hoy tenemos, como siempre que abrimos las Escrituras, un pasaje con muchísima riqueza y con muchísima enseñanza. Una de las cosas que a mí personalmente me ha parecido maravilloso del estudio de Juan era que, aunque queríamos tomar solamente la parte doctrinal, al irlo haciendo verso por verso, esa parte doctrinal se entrelaza en una serie de experiencias donde la teología llega a la vida, no solo de los que vivieron y experimentaron el camino con Jesús, sino a nosotros. Entonces, este pasaje es incluido por Juan para mostrarnos otra señal de la gloria, del poder y de la naturaleza de Jesús como el Hijo de Dios. Y eso se revela más que como una explicación como la que hace Juan en el capítulo 1, se revela en medio de una experiencia de los discípulos cuando ellos van a atravesar el mar. Entonces hoy vamos a ver la tormenta de los discípulos en el mar y cómo Jesús apareció a ellos. Este pasaje, hermanos, nos va a enseñar cosas importantes como el lugar que tienen las aflicciones y las pruebas en la vida cristiana. Dios usa muchos instrumentos para revelarse a nuestras vidas, pero aquí vamos a ver cómo Dios usa las tormentas para que cosas que no se han aclarado en nuestra mente o cosas que nuestro corazón endurecido no ha podido percibir, Dios usa las pruebas, las tormentas, las aflicciones para que ellas se hagan claras. Entonces nosotros debemos entender, como lo vamos a ver en este pasaje, que parte de la dieta, parte de la escuela, parte del proceso que Dios tiene con sus discípulos incluye las tribulaciones y las aflicciones. Las pruebas son un medio de gracia para revelarnos a Jesucristo, para mostrar dónde está nuestro corazón y para llevarnos a aprender cosas que a veces no aprendemos de otra manera. Este pasaje es como un paréntesis, hermanos. Se encuentra entre la multiplicación de los panes y los discursos siguientes que Jesús va a tener con las multitudes acerca de la multiplicación de los panes. Entonces el pasaje que vamos a ver hoy comienza mostrándonos cómo Jesús envía él mismo a los discípulos a cruzar el mar, la tormenta que se levanta en medio del mar, cómo Jesús viene a ellos en medio de la tormenta y los resultados de esa tormenta. Ahora, gracias a Dios que Él permitió que existieran los otros 3 evangelios. Y cuando uno va a predicar un relato en uno de los evangelios, tiene a su disposición los otros evangelios para completar la visión. Entonces, aunque el pasaje que vamos a estar leyendo es Juan 6, del 15 al 21, si usted puede, con los separadores que tiene su Biblia, tenga abierto a la vez Mateo 14 desde el verso 22 y Marcos 6 desde el verso 45, porque los otros evangelistas nos van a dar detalles que enriquecen un poco el relato del evangelio de Juan. Amén. Entonces vamos a leer nuevamente desde el verso 15 para ver cómo comienza el pasaje. Y lo primero que vamos a ver, como decíamos, es la instrucción de Jesús a sus discípulos a cruzar el mar. Dice ahí el verso 6:15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y dice en el verso 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Ahora, si usted lee Mateo 24, verso 22, usted se va a dar cuenta que Mateo es un poco más detallista en lo que sucedió. Mateo 14, 22 dice: enseguida, después del milagro, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, uniendo el relato de Marcos, de Mateo y de Juan,
Después de la multiplicación de los panes, al ver Jesús que la gente quería apoderarse de él y hacerle rey, él toma la decisión de enviar a sus discípulos a cruzar al otro lado del mar y despide a la gente. Más adelante Marcos y Mateo nos dice que él sube al monte a orar. Entonces la historia o el relato comienza así. Después de la multiplicación de los panes, hubo un efecto en la multitud. La multitud, como dice Juan, quiso o tuvo ese deseo de, al ver ese milagro, al ver esa señal, de apoderarse de Jesús y hacerle como un rey. Algo así como cuando sucedía en los tiempos de los jueces o aún en los días de David, que cuando había alguien que sobresalía y hacía algo extraordinario, ellos lo nombraban como juez. Entonces aquí la multitud, al ver el milagro, la multiplicación de los panes, la Biblia no nos dice que ellos hacen algo, pero sí nos dice que Jesús entendió. O sea, Jesús percibió que ellos estaban motivando a hacerle rey, a apoderarse de él y engrandecerle. Ahora, obviamente, como Jesús no se fiaba de las multitudes, él sabía que ese deseo de hacerle rey no era algo espiritual. No era algo que estaba acompañado con fe y arrepentimiento en la enseñanza y en lo que él venía haciendo, sino era más una motivación superficial, porque los judíos tenían mucha expectativa de que surgiera un caudillo que lo liberara del imperio romano. Entonces esa motivación, que Jesús la conocía, hizo que Jesús inmediatamente se recogieran los panes, se llenaran las cestas, y él comenzó a percibir que la gente estaba diciendo: ¿será este un Gedeón? ¿Será este un Sansón de nuestros días? ¿Será este el que...? Él inmediatamente toma dos decisiones: envía a sus discípulos a cruzar al otro lado del mar y despide a la multitud, e inmediatamente él se coloca a orar. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante entender el contexto, hermanos? Bueno, primeramente Jesús entendía que su hora no había llegado. Él, antes de ser engrandecido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, él tenía que morir. Él tenía que dar su vida, o sea, su tiempo no era. Él entendía que las multitudes estaban motivadas de manera incorrecta. Pero en el contexto de lo que vamos a ver hoy, él sabía que para los discípulos, después de haber experimentado semejante milagro, haber sido los que veían, los que llevaban el pan, los que vieron toda la situación y haber sido participantes de esto, y ver que la multitud quería engrandecer a su Señor, eso se iba a volver una tentación. Entonces el Señor lo primero que hace es los despide. Él no deja que ellos se queden ahí. Él, en un sentido, como dicen algunos comentaristas, él, para librar a los discípulos de ese enaltecimiento que da la multitud de manera superficial, él los saca de la situación. Miren lo interesante, hermanos. Alguien decía: a nadie le gusta el poder hasta que se lo ofrecen. Y el Señor sabía que para los discípulos ese momento de exaltación, ese momento de ser puestos, de ser reconocidos, no era bueno. Hermanos, yo he escuchado muchos hombres que dicen: hermanos, yo no tengo interés. A mí no me importa que me llamen, a mí no me importa que me pongan, y quítelos. Y usted se da cuenta que sí tenían interés. Porque generalmente para todos nosotros el reconocimiento, la gloria, el lugar es una tentación. Y Jesús estaba en una escuela, como decía nuestro hermano André el domingo pasado, de discipulado con estos hombres. Y en vez de permitir la gloria, en vez de permitir el reconocimiento, en vez de permitir la exaltación que iba a traer la situación, los manda al mar. ¿Y a qué los manda, hermanos? Bueno, ahí viene el segundo punto, ¿sí? ¿A qué los manda? Entonces, viendo el contexto, Jesús se preocupó
No por él, porque yo creo y todos creemos que esto no era una tentación para Jesús. Era más una tentación para sus discípulos. Entonces él los saca de la situación, los manda a la otra orilla a cruzar el mar. Él se queda despidiendo a la multitud y sube a orar. Ahora el pasaje ahí en Juan, como en los otros evangelios, comienza a mostrarnos lo que sucedió cuando los discípulos entraron al mar y la barca. Entonces vamos a leer el verso 16. Léalo usted, mi hermano y hermana que se está durmiendo. Ese ejercicio de tener la Biblia, leerla es bueno, sobre todo para los que se están durmiendo. Dice ahí: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y dice el 18, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. El mar que ellos tenían que cruzar era el conocido lago de Galilea, hermanos. Y cuando los estudiosos comienzan a mirar la geografía del lugar, llegan a decir que el mar de Galilea está 200 metros debajo del nivel del mar. Y a su alrededor hay una serie de montes que son bien altos. Entonces, el hecho de que el mar sea bien bajo y los montes alrededor altos hace que es muy común que haya unas corrientes de viento muy fuertes. Algunas personas que dicen que han acampado ahí, dicen que eso en la noche se siente la sensación como si fuera una olla express, como un hervidero. Entonces era muy común este tipo de tormentas. Entonces la palabra nos dice que cuando ellos se introdujeron en el mar solos, comenzó a levantarse un oleaje bastante fuerte. Mateo 16, verso 24, añade lo siguiente, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. O sea, en medio de que ellos comenzaron a introducirse en el mar, comenzaron a venir olas a azotar la barca y el viento comenzó a hacerles contrario. Y obviamente ellos están en una barca pequeña y antigua, ¿no? No es como los barcos o los yates o las lanchas que nosotros conocemos hoy en día. Entonces comenzó a levantarse una tormenta peligrosa, muchos vientos, y el asunto se puso difícil. Marcos 6, verso 48, agrega, dice que y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Entonces Marcos nos da detalles que Jesús vio que estos discípulos ya estaban en una situación de gran fatiga y que más o menos la hora cuando el Señor aparece es la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es la última vigilia de la noche para los judíos. La primera vigilia comenzaba de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la última, que era la cuarta, era de 3 a 6 de la mañana. Entonces posiblemente ellos entraron en el mar más o menos de eso de las 6 de la tarde, porque ya estaba haciendo noche, dice Juan. Entonces estuvieron más o menos de 6 de la tarde aproximadamente a 3 de la mañana o a 6 de la mañana. Entonces mire la situación, hermanos. El pasaje nos muestra que los discípulos fueron enviados por Jesús a cruzar el mar, y en ese cruce se encuentran con una gran tormenta. Una tormenta donde las cosas se ponen difíciles, se ponen peligrosas, el Señor no está con ellos, ellos están remando en contra del viento, ya tienen fatiga. Y si usted le añade, ellos habían pasado todo el día con Jesús predicando a las multitudes, con la repartición de los panes, y habían llegado de un viaje largo misionero, ¿sí? Y Jesús les había dicho que les quería dar descanso. Pero cuando les iba a dar descanso llegó la multitud. Y cuando el asunto terminó los mandó al mar y vino la tormenta. Y ahí viene una pregunta que nos debe llevar a pensar: ¿por qué Jesús dirigió a sus discípulos a la tormenta?
J.C. Ryle dice lo siguiente, hermanos. Aquí hay una extraña transición de presenciar un tremendo milagro y contribuir a él como instrumentos en medio de una multitud llena de admiración, a pasar a la soledad, la oscuridad, el viento, las olas, la tormenta, la angustia, el peligro. Esto fue un cambio muy grande. Imagínense, hermano, usted después de estar viendo un milagro, después de estar participando de él, después de ver entusiasmo de la gente en relación al Señor, el Señor toma a sus discípulos y los envía a una situación peligrosa, contraria, difícil, angustiante. Ahora, hermanos, nosotros sabemos, como el mismo versículo anterior ahí en Juan 6:6, cuando él le pregunta a los discípulos acerca de los panes y la necesidad de la multitud, nosotros sabemos que Jesús sabía qué debía hacer. No solo multiplicando los panes, ¿no? Sino también enviando a sus discípulos a la tormenta. Ahora mire lo que dice un comentarista en relación a esto. Burke dice lo siguiente en relación a la situación de los discípulos. Zarandeados por una tormenta inmediatamente después de presenciar un gran milagro y haber participado en él, dice él, es un símbolo instructivo de la experiencia habitual de la vida de los creyentes. A menudo, miren lo que dice este comentarista, después de épocas particularmente privilegiadas, llegan duras pruebas de fe y paciencia. No cabe duda que esta repentina prueba de fe tenía el propósito de ser una lección para los discípulos. Una lección que dejaría grandes marcas en el ejercicio futuro de su ministerio. Entonces, hermanos, aquí es donde vemos que muchas de las experiencias que Jesús tuvo con sus discípulos no son ocasionales ni circunstanciales, sino que hacen parte de la agenda y de la escuela de Dios para ellos. Un versículo que me llama mucho la atención está ahí en Marcos 6:52, donde Marcos nos explica por qué pasan por esta situación. Marcos 6:52. Todos sabemos que el relato de Marcos es el relato del apóstol Pedro. Marcos fue simplemente el cronista o el copista del evangelio, pero el que lo dictó fue Pedro. Entonces estamos leyendo a Marcos como escriba, pero ciertamente eran las palabras de Pedro. Y miren lo que dice Pedro recordando la situación de la tormenta en el mar y la causa. En la causa. Dice en el 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué pasa, hermanos? Ellos estaban oyendo enseñanzas, ellos estaban presenciando cosas maravillosas, pero el mismo Pedro nos dice que ellos no entendían. Ellos no discernían lo que estaban viendo, lo que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Eso nos muestra algo muy importante en la vida cristiana. Es muy común, hermanos, que nosotros como discípulos de Jesús, aunque le escuchamos, aunque le estamos conociendo, aunque a veces vemos hacer que Él hace maravillas entre nosotros, a veces hasta participamos de esas maravillas, a veces no estamos entendiendo lo que es la vida cristiana, lo que es la voluntad del Señor, quién es el Señor, y causa de eso es que nuestro corazón todavía tiene dureza. Ellos, hermanos, podemos decir que la tormenta Cristo los llevó a ella, pero no los llevó por llevarlos. Era una tormenta que tenía una lección para ellos. ¿Por qué? Porque Él conocía el corazón de ellos. Él sabía la dureza de ellos, Él sabía la ignorancia, la falta de entendimiento, la falta de madurez.
Entonces, hermanos, como discípulos de Cristo, como cristianos, como hijos de Dios, a veces vamos caminando con Cristo y hay cosas que no estamos entendiendo. Hay cosas que nuestro corazón todavía es duro, resiste, es necio. Y Cristo, para trabajar en nuestra vida, Él comienza a redireccionarnos a situaciones que son la tormenta perfecta, que son la prueba perfecta, que son la aflicción que necesita nuestra alma y nuestra vida para conocerle, para quitar dureza de nuestro corazón y para trabajar en nuestras vidas. Estos discípulos, como cada uno de nosotros, en algunas jornadas vamos a necesitar cierto grado de tribulación y de aflicción en nuestro andar. Como decíamos al comienzo, hermano, de alguna manera vamos a decir que la multiplicación de los panes fue un medio de gracia para que ellos conocieran el poder de Jesús. Pero lo mismo la tormenta en el mar. La tormenta en el mar es un medio que Dios usa para enseñarnos, ayudarnos, mostrarnos en dónde estamos, sacar a la luz las cosas que no le agradan de nosotros y purificarnos. Ahora, nosotros veíamos unos pasajes anteriores cuando el Señor sana a un hombre y le dice: vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Recuerdan? Y es muy fácil para nuestra mente reconciliar la idea de que el pecado nos lleva a situaciones malas. Pero es difícil reconciliar la idea que tal vez el Señor nos dirige por un camino y comenzamos a obedecerle y ese camino nos lleva a una jornada de aflicción, a una prueba donde las cosas se ponen difíciles, donde quedamos solos, donde hay angustia, donde hay contradicción, donde los vientos son contrarios, donde hay fatiga. Pero miren lo que dice Hernández Díaz López, que para mí los comentarios de este hermano son tan claros en relación a lo que dice el texto. Él dice lo siguiente: el sufrimiento es la escuela superior del Espíritu Santo, que nos enseña las mayores lecciones de la vida. Las tempestades no nos vienen a destruir, sino a fortalecer. Las tempestades no son una negación del amor de Dios, sino una oportunidad para experimentarlo. El asunto, hermanos, que naturalmente no nos gusta. Nosotros preferiríamos cruzar el mar en un yate, con el sol, con el mar tranquilo y tomando una limonada de coco. Estas son nuestras expectativas. Pero Jesús, que sabe lo que necesitamos, Él introduce como parte de su agenda, de su discipulado, que pasemos por ciertos problemas. Problemas que, como vamos a ver, como discípulos nos pueden llevar a conocer aspectos maravillosos de Él. Entonces ahí yo pregunto, hermano, ¿hemos enfrentado tormentas? ¿Estamos pasando por una tormenta o nos esperan tormentas? Tal vez el Señor nos ha dirigido a un trabajo. Usted siente que el Señor le abrió la puerta, le respondió su oración, y cuando entra al trabajo que usted desea, viene la tormenta laboral. O tal vez usted venía orando hace años porque quería casarse, Dios le dio su pareja y todo comienza como un idilio cuando vienen las tormentas al matrimonio. O queremos servir a Dios y nos introducimos en un ministerio, comenzamos a hacer su voluntad y llega un momento donde nos encontramos con aflicciones, con oposición, con soledad, con angustia. O tal vez la dureza de mi corazón y la falta de entender la palabra hace que Dios comience a crear una serie de circunstancias adversas para librarme de mi necedad, de mi obstinación, de mi orgullo. Lo cierto es que muchos tenemos una barca, ¿cierto? Muchos vamos por un camino y muchas veces nos encontramos que se levanta una gran tormenta en nuestra vida cristiana. Hay un libro que yo leí, yo creo que el libro más precioso que leí el año pasado, que lo he mencionado varias veces, el libro de Esperanza.
de David Jeremías. Y él comienza hablando el libro con este pasaje, y él habla de la tormenta perfecta. Cómo Dios crea en la que Él sabe que nosotros necesitamos. Es la que Él sabe que va a afligir nuestra alma. Es la que Él sabe que Él va a doblegar nuestros corazones. Ahora, hermanos, después de ver que Jesús introduce a los discípulos a la tormenta, que permite que la tormenta se levante con todo su rigor y por cierto tiempo, vamos a ver la manera como el Señor interviene en la vida de estos discípulos. Y ustedes se van a dar cuenta que no es muy diferente a cómo interviene cuando nosotros pasamos por ciertas circunstancias. Vamos a leer el verso 23 de Mateo 14, que es el pasaje paralelo de Mateo 14. Dice ahí: despedida la multitud, ya había sacado a los discípulos al mar. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hermanos, un detalle que pasé por alto a propósito es que inmediatamente el Señor saca a los discípulos, despide a la multitud, Él sube al monte a orar y se mantiene orando durante la noche en el periodo de la tormenta de los discípulos, lo que es una imagen maravillosa. Piensa el mar embravecido de los discípulos siendo azotados por el mar, y voltea a mirar al monte y ve a Jesús orando. Lo primero que vamos a darnos cuenta, hermanos, es que obviamente Jesús podía estar orando por la voluntad del Padre, por el trabajo que Él estaba haciendo, pero en este caso podemos entender, como lo dice Marcos, que Jesús estaba viendo la fatiga y la dificultad que estaba trayendo la tormenta en medio de sus discípulos. Entonces, Jesús intercediendo en el monte nos muestra el primer aspecto que queremos resaltar de la obra de Cristo cuando estamos en medio de nuestras pruebas. Así como cuando un día Jesús habló con Pedro y Jesús le dice: Pedro, ¿sabes que Satanás te ha pedido para zarandearte? Y Jesús le dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Significa que cuando Jesús, como parte de su escuela en nuestras vidas, nos introduce en situaciones difíciles, Él no es ajeno a esas situaciones, sino que Él ora, Él intercede por sus discípulos. Él sabe la prueba que están viviendo, Él sabe la aflicción que están pasando, Él sabe la soledad que tal vez están experimentando, Él sabe el rigor de las olas, Él sabe que ellos están en fatiga y luchando contra la adversidad, pero Él no los ha dejado solos, mi hermano. Y yo quiero que cada uno de nosotros podamos contemplar a nuestro Señor intercediendo y llenarnos de alegría y de esperanza, sabiendo que en medio de nuestras pruebas, aunque todos nos abandonen, el Señor no nos abandona. Y no solo no nos abandona, sino que Él ora por nosotros. Él intercede por nosotros. Si usted quiere anotarlo, Hebreos 7:25 dice que Jesús es el gran sumo sacerdote que tiene el poder para salvar a los que se acercan a Él perpetuamente. Pero no solo dice eso, sino que Él dice ahí el pasaje que Jesús vive o viviendo siempre para interceder por ellos. Quiere decir que uno de los oficios, mire esa frase, hermanos, uno de los oficios eternos de Jesús como sumo sacerdote es interceder por su pueblo. O sea que cada vez que hemos estado o que estemos o que vayamos a estar en una jornada de prueba, de aflicción en nuestra vida cristiana, una jornada que tal vez necesitamos pasar, recordemos que en ese momento Cristo está orando por nosotros. Robert McCheyne decía lo siguiente: si yo escuchara en el cuarto de al lado orar a Jesús suplicando por mi nombre, enfrentaría 30,000 demonios sin miedo.
Lo cierto es, hermanos, que aunque no le escuchamos y no le vemos, Él ora por nosotros. Él intercede por nosotros, Él clama por nuestras vidas, Él ruega al Padre que nos ayude, que nos fortalezca, que nuestra fe no falte, que podamos vencer la tentación, que podamos soportar la prueba, que aprendamos a ser como Él, que aprendamos a vivir valientemente, pacientemente, amorosamente en medio de esa situación. Podríamos decir con toda seguridad, si no fuera por esas oraciones, si no fuera por esos clamores, ¿dónde estaríamos, hermanos? ¿Saben qué significa la palabra interceder? Significa hablar ante alguien, en este caso el Padre, a favor de otra persona, a fin de conseguirle un bien o librarla de un mal. El Hijo está orando a favor de nosotros, para que en medio de todo lo que vivamos podamos conseguir el bien supremo de Él. Y para que Dios nos libre del mal, de la tentación, del pecado, del apartarnos, del desanimarnos, del frustrarnos, del escandalizarnos en medio de nuestras pruebas. Hermano, qué cosa maravillosa. En el cielo suceden dos grandes realidades. Se escuchan alabanzas y glorias al Cordero por siempre, y se escuchan las oraciones del Cordero por nosotros. Yo no sé si a usted le parece eso maravilloso, hermano. Yo tengo que reconocer, hermano, que cuando alguno de ustedes me escribe o me habla, hermano, estamos orando por usted, yo siento mucha alegría por eso, hermanos. Pero cuánto más no deberíamos sentir alegría por saber que Cristo está orando por nosotros, hermano. Que Cristo está intercediendo por nosotros. Bendito Salvador, ¿no? Bendito sumo sacerdote. Hermanos, eso era lo que Pablo decía en Romanos. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros? Ah, qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Cristo está a favor perpetuamente de su pueblo, intercediendo por nosotros. Entonces, antes de que veamos a Jesús caminando sobre el mar, viniendo a ellos, hermano, que podamos contemplarle orando por nosotros, como oraba por ellos. Amén. Entonces, ¿cómo Dios nos libra en medio de nuestras tormentas? Hermano, Cristo está orando por nosotros. Y yo creo que en comunión y en unión con nuestro gran sumo sacerdote, cuando un hermano, cuando la iglesia, cuando una familia está pasando por pruebas, por tormentas y aflicciones, la iglesia debería aprender de Cristo. Aprender el santo ejercicio de la oración y el santo ejercicio de la intersección. Hermanos, si yo quisiera, aprovechando el comienzo de año, rogar al Señor y llamar la atención de ustedes de que la reunión de oración es muy importante. Es ahí donde oramos de manera particular, específica, por los desafíos, las pruebas que vimos como iglesia, que está viviendo tal familia, que está viviendo tal hermano que se apartó. Que cuando vengan los días difíciles la iglesia esté orando. Yo creo que hay un gran endurecimiento en nuestros corazones y una falta de entendimiento de los caminos del Señor, hermanos, cuando nuestras reuniones de oración son tan pequeñas y descuidadas. No es de extrañar, hermanos, las aflicciones que vienen y cómo a veces sentimos que nos hundimos cuando nuestras vidas de oración, de intercesión como pueblo de Dios son tan decadentes. Yo quisiera animarle a usted, mi hermano, mi hermana, que ha dejado de ir. ¿Saben qué, hermanos? Ir a la reunión es un ejercicio y dejar de ir es muy fácil. Y retomar un desafío. Pero, hermano, no sea perezoso.
no sea negligente. Ese es un deber que todos tenemos como hijos de Dios. Ay, hermano, los miércoles nos queda difícil ir. Levante entonces el miércoles un altar en su casa y comience a orar con su familia. Vamos, pero necesitamos ejercitarnos en el buen y necesario hábito de la oración los unos por los otros. Amén. Segundo aspecto de cómo Jesús aparece a ellos, hermanos. Verso 19 del capítulo 6. Dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Miren lo tremendo, hermano. Jesús no solo se queda orando. Yo creo que él hubiera podido orar y la tormenta calmar y ellos llegar, ¿cierto? Pero todo esto es instructivo, todo esto tiene lecciones, todo esto tiene enseñanza para nosotros. Dice la palabra que él viene andando sobre las aguas. Y acuérdense que esas aguas están enfurecidas, un mar tormentoso. Y Jesús viene caminando hacia ellos. Tan extraño y tan fuera de lo normal es esto que ellos se atemorizan. Ellos comienzan a gritar un fantasma. Si usted lee los otros evangelios, ellos gritan, dice que una sensación de miedo, porque estos hombres, por lo menos 4, eran pescadores. O sea, ellos sabían que era estar en el mar, que era estar de noche. Lo que no sabían era ver una persona caminando encima del mar. Entonces para ellos fue un asunto aterrador. Y entró el asunto de la superstición, no un fantasma. Pero como dice Teofilacto, es lo que él dice acerca de Cristo. Moisés como siervo dividió el mar por el poder de Dios. Pero Cristo, el Señor de todas las cosas, caminó por encima del mar con su propio poder. Por supuesto, pues el que había creado las aguas y establecido sus leyes, para él fue tan fácil caminar sobre ellas como crearlas. Hermanos, aquí ellos iban a contemplar que Jesús no era cualquiera, hermanos. Que había un misterio en aquel que estaban siguiendo. Que no era cualquier hombre, que sus obras, no solo la multiplicación de los panes, sino su poder sobre la creación, sobre las leyes físicas, manifestaba de manera misteriosa que este hombre era diferente. Era el Hijo de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, alguien decía, pero ¿por qué caminó sobre el mar? Ya esto es como una aplicación más didáctica a la jornada o a la tormenta que ellos están viviendo. Decía este comentarista, para mostrar a sus discípulos que la misma cosa que ellos estaban temiendo en ese momento no era más que el camino que él estaba usando para acercarse a ellos. Miren esa frase, hermanos. Obviamente el Señor usa el mar, los vientos, los asuntos naturales que ellos están experimentando como una prueba para probar su fe, su confianza en Cristo, para afligirlos y que ellos conocían el poder de Él. Pero Él viene caminando sobre el mar, como dice este comentarista, para mostrarnos que todas esas situaciones que nos parecen adversas son el camino, son la vereda que el Señor usa para acercarse a nosotros. ¿A usted no le parece eso maravilloso? Y ahí pasamos lo mismo. Cuando vemos eso, nos aterramos, gritamos, nos volvemos supersticiosos. Un hermano me decía en estos días, ¿será que me están haciendo brujería, hermano? Así nos volvemos supersticiosos. Y no sabemos que muchas de esas adversidades, pruebas y luchas son el camino que el Señor ha escogido para acercarse a nuestras vidas. Son el camino que el Señor ha escogido para revelarse.
son el camino que el Señor ha escogido para quitar la dureza de nuestro corazón. Son el camino que Él ha escogido para que entendamos su palabra, su voluntad. Ahora mire lo que sucedió cuando ellos gritaron, ¿sí? Porque además de la situación, el miedo que generó ver que Él venía caminando, hizo que el Señor les hablara. Ahí en Mateo 14, verso 27, es un poco más detallado el evangelista en lo que Jesús les dice. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Lucas, recuerda que también estudiamos la tormenta que ellos pasaron, pero en esa tormenta Jesús estaba en la barca, ¿recuerdan? Y Él estaba dormido. Y cuando lo levantan, Él lo primero que hace, ¿qué es? Calmar el viento. Y después se dirige a ellos: hombres de poca fe. Pero acá es diferente. Aquí cuando el Señor llega, antes de calmar el viento, ¿qué va a hacer? Calmarlos a ellos. Y eso es interesante, hermanos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues identificándose y hablándoles. ¿Y por qué digo que es interesante? No solo interesante, sino que es algo muy real en nuestras experiencias. A veces lo difícil no es la tormenta ni las pruebas que están fuera de nosotros. A veces lo más difícil es el caos interno que hay en nosotros. Los pensamientos, la ansiedad, los miedos, las acusaciones, las contradicciones que vuelven nuestro corazón como un tormentoso. No sé si a usted le ha pasado, hermanos. Que usted por dentro está agitado, usted por dentro está sin paz, usted por dentro, tal vez usted por dentro está peor que la situación por fuera. Y aquí el Señor lo primero que va a hacer es calmarlos. Hermano, y muchas veces antes de calmar nuestras situaciones, Dios necesita calmar nuestras almas. Yo les daba comienzo, gracias por sus oraciones, porque yo percibí eso. Una vez la iglesia comenzó a orar por nosotros, la situación no cambió, hermanos, pero yo comencé a sentir paz. Hermano, y cuando usted comienza a sentir paz interna, lo otro comienza a verse de manera diferente, hermanos. Entonces aquí Jesús lo primero que va a hacer es calmar la inquietud, la tempestad, la preocupación interna, que eso es terrible. A veces uno, cuando va a hablar con un hermano que se da una prueba, solo escuchar lo que está pensando, uy, hermano, eso es algo que eso es como recibir un baldado de agua sucia. Y uno comienza a escuchar y, hermanos, que pienso esto y deseo esto, y uno dice, qué tormenta. Pero aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Jesús viene con su presencia y con su palabra primero a quietar nuestros corazones. Y miren lo que les dice. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermano, qué palabras cortas, pero qué palabras importantes. El Señor va a decir exactamente lo que ellos necesitan oír. Primero los va a sacar de la superstición, del miedo de que esto que les parece extraño sea un fantasma. No es Él. Yo soy, dice Él. ¿Sí? O sea, no se confundan, yo soy. Hermano, y eso cuán importante es. En estos días hablaba con un hermano que su esposa está teniendo un cáncer. Y está en todo ese proceso de quimioterapias y todo lo que trae el cáncer, hermano. Y me decía alguien que lo conoce, me decía, hermano, para nosotros y para la iglesia ha sido una gran lección ver la vida del hermano.
Porque en medio de esa situación, mire la frase que él dijo, él entendió que eso venía de parte de Cristo, que Cristo estaba en medio de eso. Y como lo entendió, lo ha enfrentado de una manera tan valerosa y con tanta fe que nos ha desafiado a todos. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque a veces no vemos que Jesús está en la tormenta. No vemos que Jesús viene en medio de las pruebas. No vemos que haya un vínculo entre Él y las situaciones que estamos viviendo. Pero hermanos, nada sucede en nuestra vida que escape de la mano providencial y soberana de nuestro Dios. Y cuando yo entiendo que el Señor está ahí, en medio de esas circunstancias, mi perspectiva cambia. Cuando yo entiendo que Jesús llegó o que Jesús estaba ahí acompañándome en sus oraciones y ahora manifiesta su presencia y me habla por su palabra, eso trae dos cosas, como dice ahí el verso 27. Eso trae ánimo y trae fe, porque dice el Señor, yo soy, tened ánimo. O sea, ellos pueden tener ánimo porque Él es. ¿Me hago entender? Y lo segundo es, no temas o no temáis, le dice el Señor a sus discípulos. Hermanos, ¿qué es tener ánimo? Que el Señor viene y les habla esto. Y yo creo que son palabras cortas, pero muy repetitivas en la Biblia. Y son palabras que en los momentos de prueba, de aflicción, de tormenta, deberíamos considerar y atesorar y guardar en nuestro corazón. Lo primero que el Señor dice es, yo soy, no es un fantasma, soy yo, tengan ánimo. ¿Qué significa tengan ánimo? Se podría traducir sencillamente confíen. Pero da la idea de que en ese momento deberían tener valor, valentía, confianza, intrepidez. Como si el Señor les estuviera diciendo, no se me acobarden, no se me desanimen. No pierdan la confianza, no se llenen de temores, tengan ánimo. Hermano, y yo oraba con este pasaje, primero por mí, pero también oraba por los hermanos, porque una de las cosas que en estos días hablábamos algunos, considerando algunas situaciones de la iglesia, es que parece que hay una sensación donde se ha perdido el ánimo. El ánimo de congregarse, el ánimo de servir, el ánimo de estar juntos, el ánimo de hacer esto, el ánimo de hacer aquello. Como que se ha perdido esa fuerza, esa gana, ese deseo. Muchas veces son las circunstancias los que nos roban el ánimo. Muchas veces son las circunstancias las que apagan esa buena voluntad. Hermano, y usted yo pienso que no hay nada más trágico cuando usted se encuentra con una persona que ha perdido el ánimo. ¿Cómo está? No, hermano. Sin esperanza, sin deseos, sin motivaciones. Hermanos, pero tengamos ánimo, Cristo está con nosotros. El hecho de que Cristo esté en nuestras vidas, ayudándonos, orando, nos debe dar esa esperanza, esa expectativa, esa fuerza, esa gracia para hacer las cosas que debemos hacer. Sea en mi vida laboral, sea en mi familia, sea en el servicio que Dios me ha dado, en lo que sea. Tengamos ánimo. Cristo está con nosotros. Ese ánimo es esa fuerza interior, esa esperanza que nos levanta cada día para hacer las cosas. Hermano, tenga ánimo. No pierda el ánimo. Sobre todo en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. No perdamos el ánimo. No perdamos la buena voluntad. No perdamos la alegría. Porque hermano, si usted pierde el ánimo, tal vez está perdiéndolo todo. ¿Se ha encontrado una persona que no tiene ánimo? No, esa persona fácilmente pasa un día y no hace nada. No vive para nada.
En Cristo como discípulos tenemos muchísimas cosas por las cuales vivir. Así que no perdamos el ánimo en medio de nuestras pruebas. Y lo segundo que el Señor les dice, primero les dice, tengan ánimo. Tengan ánimo, esa prueba va a pasar. Tengan ánimo, las cosas van a mejorar. Tengan ánimo, Dios nos puede ayudar. Tengan ánimo, van a llegar a donde Cristo dijo que debían llegar. Amén. Tengamos ánimo, hermanos. Y lo segundo que Jesús les dice ahí es, no teman. Hermanos, el temor apaga nuestra fe, apaga nuestra relación con Cristo. Lo que Cristo quería formar en sus discípulos en realidad era fe, confianza, que es lo opuesto al temor. Y Él les dice, ustedes se dan cuenta, y yo sé que muchas veces se ha dicho, ¿cuántas veces dice la Biblia? No temáis. Sobre todo es una frase que debemos recordar cuando pasamos por pruebas. Porque estos hombres estaban llenos de temor, de miedo, de superstición. Aún siendo discípulos de Jesús, hermanos. Yo no sé qué cosa esté viviendo usted o vaya a vivir usted. Pero algo que sí sé que la Biblia nos dice regularmente es, no tenga miedo. No le tenga miedo a las dificultades, a la oposición, a los problemas. No le tenga miedo a las personas, a sus enemigos, a los que buscan su mal. Si Dios está con usted y con nosotros, conmigo, tenemos la victoria asegurada. Tenemos la seguridad que Él nos va a fortalecer. Y aunque pareciera que lo que resulte sea malo, Dios puede usar lo malo para nuestro bien. No tenga miedo. Confíe en Cristo. Aférrese a su palabra. Búsquele en oración. Fortalézcase. Tal vez Dios está permitiendo esta situación para enseñarle que usted depende mucho de usted mismo, de su sabiduría, de sus fuerzas. Y Dios es experto en llevarnos a lugares donde eso no sirve. Y lo único que nos puede sustentar es su gracia, su presencia y su palabra. Pero reciba estas palabras como parte de Cristo para su vida. No temas. Hermanos, que no tema. Es que en este momento no tema. Enfrente eso con fe, con valentía. Como un hermano me decía en estos días, pues ¿qué hacemos, hermano? Si me toca ir allá, allá vamos. Si me toca hacer esto, allá lo hacemos. Si me toca pasar esto, pues lo hacemos. En el nombre del Señor. No tengamos temor, hermanos. A lo que Dios nos lleve, por donde Dios nos permita pasar. No temamos, porque Él está con nosotros. Mire una analogía que hacía Warren Wiersbe de esta situación. Ellos habían alimentado 5,000 personas. Y después de alimentar 5,000 personas vino la tormenta. En el libro de Hechos, Pedro predica en Pentecostés y ¿cuántas personas se convierten? Y después, ¿qué viene? La persecución. Era una escuela. Era una escuela para ellos esa dificultad. Ahora, hermanos, después de ver cómo Jesús los envía a la prueba, cómo viene la tormenta, cómo Él se revela en medio de esta tormenta y los va a librar, vamos a ver los resultados en la barca. Amén. Verso 51 de Marcos 6, 51. Es que ahí los otros evangelistas nos van dando detalles lindos, hermanos, que son buenos verlos. Dice ahí, verso 6, 51. Y subió a ellos en la barca. Después de haberles hablado, subió. Ahora Marcos, creo que es Marcos es el que nos da el detalle del milagro de Pedro caminando sobre el mar, ¿sí? Solo que por tiempo yo no lo incluí en la enseñanza. Pero ahí hubo otro milagro. Pero dice que cuando subió a ellos en la barca, dice ahí,
y se calmó el viento. Hermano, ninguna tormenta es eterna. Ninguna tormenta es eterna. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ir al mar, hermanos. Eso es una cosa extraordinaria. Eso se levanta ese mar como si se lo fuera a tragar y a los 15 momentos entra una calma. Yo no sé si ha tenido esa experiencia. Así como se levanta la tormenta, así viene la calma. Muchas aflicciones y pruebas que parecían insoportables en un momento, cuando Cristo determina que eso llega a su fin, viene la bonanza, viene la tranquilidad, viene la paz. Así que llenémonos de esa expectativa si estamos en medio. O si vamos a pasar, llenémonos la expectativa de que eso en algún momento va a pasar. Todo tiene su tiempo. Y Dios organiza las cosas para que ellas nos enseñen, pero no nos abandona ahí. Llega un momento donde viene la prueba y pasamos. Y viene la calma. Y a veces cuando viene la calma uno se extraña, ¿no? Dice, hermanos, yo me recuerdo hace muchos años, yo creo que la mayoría, casi todos los que están acá no estaban en esa época. Una época en la iglesia pasamos unas tormentas, hermano. Que eso eran reuniones, uy, Jesús tenga misericordia. Hermano, y el Señor hizo sus arreglos y quitó eso. Y ya después uno decía, oiga, tan raro, no hay problemas en la iglesia. Tan tranquila las reuniones, qué bendición venir a la reunión. Pero pasamos días, hermanos, difíciles. Pero yo no sé si a usted le ha pasado eso. A veces hay matrimonios que entran en unas crisis hasta que viene la calma, como si nunca hubiera pasado. Así yo creo que muchos tenemos testimonios, hermano, porque la tormenta, si se puede decir, ella tiene un tiempo, ella tiene un propósito, y aunque a nuestros ojos a veces parece más largo de lo que debería, ella tiene su lugar. Dice la palabra así, hasta donde podemos soportar. Dios no nos envía a una situación que no podamos soportar. Y una vez pasa la situación, dice ahí, se calma el viento. Pero miren lo que sucedió ahora en el corazón de ellos. Y se calmó el viento, y dice ahí, y se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban oscurecidos sus corazones. Entonces miren que Marcos relata que al ver ellos esto, se asombraron y se maravillaron grandemente. Y el contraste de Marcos es lo que no sucedió con la multiplicación de los panes, sí sucedió con esto. O sea, ellos llegaron a conocer aspectos de Cristo en medio de la prueba, su poder, su soberanía como creador, su amor y fidelidad y cuidado hacia ellos en la prueba como no lo habían experimentado en otro momento. Lo que me lleva a entender, hermanos, y a aprender que hay cosas que aprendemos en nuestras pruebas que no se aprenden en otro lugar, hermano. Hermano, Dios no quiere que usted tenga un cristianismo de segunda mano. Dios quiere que usted experimente. Dios quiere que usted pase por ahí. Dios quiere que usted sea probado. Dios quiere que usted le conozca. Pero eso no sucede como espectador. ¿Cierto? Eso no, de una u otra manera, las pruebas nos llevan a conocer más a Cristo y maravillarnos más de Él. Dice ahí que en el verso, ahí en el paralelo, en 14:33, Mateo, dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios.
Esta circunstancia los llevó a entender, ellos ya lo habían dicho, ¿no? Pero ahorita es como verdaderamente, o sea, de verdad, eso que dice la palabra de ti, eso que dice el Padre, eso que dice el Espíritu, eso que decían Moisés, los profetas y todos los testigos que Jesús ya les había presentado acerca de Él. En esta experiencia se dieron cuenta que eso era verdad. Hermano, y ahí es cuando, como dice un comentarista, la teología llega a la vida. Ahí es cuando la revelación se hace carne en medio de nuestras experiencias. Ahí es cuando conocemos que Jesús, solo Jesús, con su poder, con su gloria, nos ha sustentado y nos ha librado de cosas en las que para nosotros era imposible. Ahí es donde vemos su gloria, su fidelidad, su amor, sus oraciones. Ahí es donde su palabra nos da aliento. Ahí es donde tenemos fe en medio de la prueba. ¿Saben qué dice ahí en Mateo? Dice, le adoraron, hermanos. Yo a veces digo que necesitamos más pruebas para que nuestra adoración sea más pura. Que hay hermanos que cuando llegan a una reunión como esta estamos cantando su indiferencia, su dureza, su mezquindad los hace merecedores de buenas pruebas. Porque tal vez en las pruebas Dios puede tratar el corazón y los puede llevar a adorar a Cristo como Él es digno de ser adorado. Hermanos, cuando un hombre, una mujer ha sido quebrantada y ha sido pasada por el horno de la aflicción, hay cosas que se conocen de Cristo que nos hacen más piadosos, devotos, reverentes y adoradores. Eso es otra de las bendiciones que traen las aflicciones, hermano. Rompen el frasco para que surja el dulce perfume de la adoración espiritual en nuestras vidas. Gracias a Dios por todas esas aflicciones que nos llevan a conocer a Cristo y que nos han llevado a adorarle por lo que Él es y merece. Y terminamos el pasaje ahí en Juan 6:21, donde además de ver que trajo el Señor calma, trajo el Señor paz a los discípulos, adoración, dice ahí el verso 21, dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, mire esta frase, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿A usted no le parece maravilloso que todos los que entraron a esta barca llegaron al lugar a donde iban? Ninguno se perdió, ninguno pereció, todos fueron llevados por Cristo al lugar de destino. Llenémonos también con esa esperanza, aunque atravesamos valles, desiertos, mares, ríos. El Señor es poderoso para llevarnos a nuestro destino final. El Señor es poderoso, hermanos. Ahora quisiera solamente hacer unas aplicaciones finales del pasaje. ¿Qué pasaje, no, hermanos? Dice un pasaje corto en Juan, pero que tiene tantas cosas para enseñarnos. La primera aplicación que quiero hacer del pasaje que leímos hoy, mis hermanos, es la seguridad que trae la tormenta para los discípulos. Eso es una idea que hace Warren Wiersbe en su comentario. Él dice lo siguiente, hermanos. Mire esto, me pareció supremamente interesante. Él dice, los discípulos estaban más seguros en la tormenta que las multitudes en tierra. Y comenta lo siguiente, nunca debemos juzgar nuestra seguridad en base a las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si estamos en medio de las tormentas por caminar con Cristo,
por seguir a Cristo, por conocer a Cristo, porque es su voluntad, eso es mucho más seguro que estar en una situación tranquila sin Cristo. No sé si me entendió la idea. Lo que pasa es que nosotros a veces pensamos que nuestra seguridad está en las circunstancias. Pero no, hermanos. Mejor caminar con Cristo hacia la tormenta que caminar a la condenación en una vida tranquila y cómoda. Entonces, si usted está en la tormenta, pero está con Cristo, mejor estar ahí. Mejor estar ahí que fuera la voluntad del Señor, tal vez en los deleites de este mundo, pero perdido. Lo que me lleva a una segunda aplicación, sobre todo para aquellos que nos están oyendo y no son cristianos. Las tormentas representadas aquí en esa situación que viven los discípulos de la vida son para todos. Pero aquella barca, aquella vida, aquella familia cuya tormenta se experimenta sin Cristo no termina de esta manera. Experimentar las aflicciones, las dificultades, la maldad nuestra y de otros en esta vida sin Cristo es una sentencia al naufragio. No viva su vida sin Cristo. No viva su vida sin Cristo. Porque una vida que no tiene como yo capitán a Cristo, que no se afirma en su palabra y en la comunión con Él, está destinada al naufragio, hermanos. Así que si usted está escuchando el Evangelio, así que si Cristo lo ha venido llamando, no dude, confíe en Él, rinda su vida, ámele, porque es la gran esperanza y salvación para su vida y para la de todo el mundo es Él. Amén. Y termino con una aplicación que tal vez me parece la aplicación más cristocéntrica de este pasaje, hermanos. Ciertamente, así como los discípulos iban enfrentando tormentas en el mar, hermanos, así es la vida cristiana. Pero algún día, en medio de todas las tormentas y desafíos que tiene la vida, Cristo aparecerá por segunda vez. Y el cielo se abrirá y le contemplaremos tal como Él es. Y dará inicio a un tiempo de paz, de gozo y de plenitud como nunca los hombres lo han vivido. Cristo volverá, hermanos, y estaremos con Él para siempre. Qué gloriosa esperanza, hermanos, tenemos por delante. Llenémonos de ánimo y de confianza en Él. Y sigamos la carrera que tenemos por delante. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es como ese alimento que necesita nuestra alma, Señor. Es como esa agua, Señor, que busca el hombre sediento, Señor. Señor, tú sabes en qué jornada estamos cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes las situaciones que tú mismo has permitido a nuestro alrededor. Tal vez algunos en su familia, tal vez otros en su trabajo, tal vez otros en su salud, en su economía, con un hijo, una hija, Señor. Tú sabes las pruebas que tal vez tenemos en el servicio a ti, en la iglesia. Señor, todo lo que se puede gestar en este mundo turbulento, Señor. Pero oramos para que eso que hemos leído hoy, Señor, eso que hemos visto de ti en tu palabra, Señor, pueda asegurar nuestra alma a ti, Señor. Pueda llevarnos a confiar en tus oraciones, Señor.
pueda llevarnos a confiar en tu buena voluntad, Señor, que a veces permite, Señor, situaciones contrarias, pero necesarias, Señor. Que en esos días difíciles, Señor, nuestro corazón se llene de ánimo, de confianza, de valentía, Señor. Señor, que los que vamos en esta barca juntos, Señor, que ninguno perezca, Señor. Que ninguno se hunda en el desánimo, en la desilusión, en la frustración, Señor. Mira a los jóvenes, mira los desafíos que tienen ellos, Señor. Mira los matrimonios, Señor. Mira aquellos que tal vez por la dureza de su corazón están pasando pruebas, Señor. Oramos para que esas pruebas obren en sus corazones, Señor. Los lleven a conocerte, Señor. Y los santifiquen, Señor. Señor, sabemos que ninguna disciplina o aflicción es causa de gozo o de alegría, Señor. Pero tu palabra dice que ellas dan fruto en aquellos que han sido ejercitados, Señor. Que las pruebas que tú has permitido en nuestras vidas, Señor, den fruto, Señor. Den fruto para tu gloria, den fruto para tu honra, Señor. Y den fruto para que nuestras vidas puedan avanzar en tu camino, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en medio nuestro, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén.